Siempre he sido una persona racional, de esas que buscan una explicación lógica para todo. Nunca creí en lo paranormal ni en historias de fantasmas. Pero lo que me sucedió hace unos meses cambió mi perspectiva por completo. Esta es la historia de cómo un simple evento traumático abrió una puerta a algo más oscuro y aterrador de lo que jamás hubiera imaginado. La ciudad en la que vivo siempre ha sido tranquila. Las calles son amigables y la gente se saluda con una sonrisa. Pero como en cualquier otro lugar, siempre hay excepciones. Esa noche regresaba del trabajo, un poco más tarde de lo habitual. Las calles estaban desiertas y el único sonido era el eco de mis pasos en el pavimento. De repente sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre con una capucha me abordó, amenazándome con un cuchillo. El miedo me paralizó y me robó todo lo que llevaba, desapareciendo en la oscuridad. Aunque físicamente estaba ilesa, algo en mí se rompió esa noche. Las noches siguientes estuvieron llenas de pesadillas. Revivía el asalto una y otra vez, pero cada sueño era más distorsionado y aterrador que el anterior. Comencé a despertar en medio de la noche, sudando y con el corazón acelerado. Pero lo que realmente preocupó a mi familia fue cuando comenzaron a encontrarme caminando por la casa mientras dormía. Al principio pensaron que estaba simplemente desorientada o asustada. Pero una noche, mi hermana Laura me encontró en el balcón, mirando fijamente la oscuridad, murmurando palabras extrañas. Después de varias noches de episodios extraños, Laura decidió grabarme mientras dormía. Con ello esperaba encontrar alguna pista de lo que me estaba sucediendo, y lo que vimos en la grabación nos dejó sin palabras. En el video, yo estaba sentada en mi cama, con una expresión vacía, hablando en una voz que no reconocíamos. Las palabras eran confusas, pero había una frase que se repetía constantemente. No estás sola. Después de ver la grabación, la atmósfera en casa cambió drásticamente. Las risas y conversaciones ligeras dieron paso a susurros preocupados y miradas de desconcierto. Laura intentó mostrarme el video, pero cada vez que lo veía, sentía un dolor punzante en la cabeza y no podía recordar nada de lo que había dicho o hecho. Mis días se volvieron una neblina. En el trabajo me encontraba distraída, saltando al menor ruido. Mis colegas comenzaron a notar mi comportamiento errático. Más de una vez me encontré en lugares de la oficina sin recordar cómo había llegado allí. Pero lo peor eran las voces. Susurros que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. A veces no se entendía, pero otras veces decían mi nombre, llamándome, instándome a hacer cosas que no quería. Laura, preocupada por mi bienestar, decidió llevarme a un especialista, el doctor Torres, un psiquiatra con años de experiencia, quien escuchó atentamente mientras le contábamos todo lo que había sucedido desde el asalto. Después de varias sesiones y pruebas, concluyó que estaba sufriendo de un trastorno de estrés postraumático. Me recetó medicamentos y terapia para ayudarme a superar el trauma. Y por un tiempo, parecía que las cosas mejoraban. Las voces se volvieron menos frecuentes y los episodios de sonambulismo disminuyeron. Pero una noche todo cambió. Estaba en mi habitación, intentando conciliar el sueño, cuando sentí una presencia en la puerta. Al principio pensé que era Laura, pero cuando encendí la luz no había nadie. Sin embargo, en el suelo había un cuchillo, exactamente igual al que el asaltante había usado. Lo más perturbador fue que estaba cubierto de tierra fresca, como si hubiera sido desenterrado recientemente. Esa noche nadie durmió. Buscamos en toda la casa, pero no encontramos ninguna señal de entrada forzada, ni nada fuera de lugar. El cuchillo fue entregado a la policía, pero no pudieron encontrar ninguna huella o evidencia que nos diera una pista o cómo había llegado ahí. Las semanas siguientes fueron un torbellino de paranoia y de miedo.
Instalamos cámaras de seguridad en toda la casa y contratamos a un investigador privado para que nos ayudara a descubrir qué es lo que estaba sucediendo. Pero lo que descubrimos fue aún más desconcertante. Las cámaras captaron imágenes de mí, saliendo de mi habitación en medio de la noche, dirigiéndome al jardín con una pala y comenzando a cavar. Lo hacía con una precisión mecánica, como si estuviera en piloto automático. Después de un rato dejaba la pala y regresaba a mi habitación como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, cuando vimos las grabaciones, no podía creer lo que estaba viendo. No tenía ningún recuerdo de haber hecho eso. El agujero que había cavado en el jardín estaba vacío, pero su presencia era una constante que me recordaba que algo no estaba bien. Aquellas grabaciones del jardín se convirtieron en una obsesión. Cada noche, como un ritual, revisábamos las imágenes, esperando encontrar alguna pista que nos diera una explicación. Pero lo que encontramos fue aún más desconcertante. No solo cavaba agujeros, sino que también parecía estar buscando algo. Mis manos se movían frenéticamente a través de la tierra, como si estuviera desesperada por encontrar un objeto o una respuesta. Laura, siempre la más lógica de las dos, sugirió que quizá estaba reviviendo el asalto de alguna manera, que cavar en el jardín era una forma de procesar el trauma. Pero en mi interior sabía que había algo más, algo oscuro y perturbador que no podía explicar. Una noche, después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el salón, sentada en el suelo, rodeada de fotografías antiguas. Eran fotos de nuestra infancia, de nuestros padres, de vacaciones pasadas. Pero había una foto que llamó nuestra atención. Era una imagen de nuestra casa, tomada mucho antes de que la compráramos. Y en la ventana del segundo piso se podía ver la silueta de una mujer. Decidimos investigar la historia de la casa. Descubrimos que había sido construida a principios del siglo XX y que había tenido varios dueños a lo largo de los años. Pero lo que realmente nos impactó fue descubrir que en la década de 1950, una mujer llamada Elisa había vivido ahí. Según los registros, Elisa había sufrido un trauma severo después de ser atacada en su hogar. Después del incidente se volvió reclusiva y rara. No salía de casa. Los vecinos decían que a menudo la veían caminando por el jardín en medio de la noche, cavando agujeros y murmurando para sí misma. Un día simplemente desapareció y nunca más se supo de ella. La conexión era innegable. De alguna manera estaba reviviendo los mismos patrones de comportamiento que Elisa. Pero, ¿por qué? ¿Qué conexión tenía yo con esta mujer que había vivido en nuestra casa hace más de medio siglo? Decidimos contactar entonces a un médium local, esperando encontrar respuestas. Cuando llegó a nuestra casa, inmediatamente sintió una energía pesada y opresiva. Nos dijo que había una presencia en la casa, una mujer que estaba atrapada entre dos mundos. Esta mujer, Elisa, había sufrido un trauma tan grande que su espíritu no podía encontrar la paz. Y de alguna manera, mi propio trauma había creado un puente entre nosotras, permitiéndole influir en mis acciones. El médium realizó una sesión para comunicarse con Elisa. Fue una experiencia intensa y emocional. A través del médium, nos contó su historia. Nos habló de su ataque, de su dolor y de su deseo de encontrar la paz. También nos reveló que había algo enterrado en el jardín, algo que necesitaba ser encontrado para que pudiera descansar en paz. Armadas con palas, Laura y yo comenzamos a cavar en el lugar que Elisa había indicado. Después de horas de búsqueda encontramos una pequeña caja de metal oxidado. Dentro había una serie de cartas y un diario. Eran las palabras de Elisa, sus pensamientos y sentimientos más íntimos. A través de sus palabras pudimos entender su dolor y su lucha. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, la presencia de Elisa seguía siendo fuerte en la casa. Las noches eran inquietantes y a menudo sentíamos que alguien nos observaba.
Las voces continuaban y mis episodios de sonambulismo se volvieron más intensos y perturbadores. Las semanas pasaron y la tensión en la casa se intensificó. Las luces comenzaron a parpadear sin razón aparente y a veces, en medio de la noche, se escuchaba el sonido de una canción de cuna proveniente de algún lugar desconocido de la casa. Era una melodía lenta y triste que parecía arrastrarse por los pasillos y penetrar en nuestros sueños. Una noche después de uno de mis episodios de sonambulismo, Laura me encontró en el ático, un lugar al que rara vez íbamos. Estaba parada en el centro de la habitación, rodeada de viejas muñecas de porcelana que no recordábamos tener. Todas estaban dispuestas en un círculo, mirándome con sus ojos vidriosos y vacíos. Pero lo más perturbador fue que, en el centro del círculo, había una muñeca que se parecía sorprendentemente a mí. Vestía la misma ropa que yo llevaba esa noche y tenía una expresión de terror en su rostro. Laura, asustada, intentó sacarme del ático, pero me resistí. Mis ojos estaban en blanco y mi voz, aunque era la mía, sonaba distante y fría. «Elisa quiere mostrarnos algo», murmuré. Siguiendo una especie de intuición, Laura y yo comenzamos a buscar en el ático. Después de mover algunas cajas y muebles antiguos, encontramos una pequeña puerta escondida detrás de un armario. La puerta llevaba a una habitación secreta que nunca supimos que existía. Adentro, las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos y fotografías. Todas las imágenes eran de mujeres jóvenes, todas con un sorprendente parecido a mí. En el centro de la habitación había un altar con velas, cristales y un libro antiguo. Al abrirlo descubrimos que era el diario de Elisa, pero lo que leímos nos dejó heladas. No era una víctima, como habíamos pensado. Era una practicante de artes oscuras que había hecho un pacto con una entidad maligna a cambio de juventud y belleza eterna. Ofrecía el espíritu de mujeres jóvenes que se parecieran a ella. Y aparentemente, yo era la siguiente en su lista. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El asalto, el sonambulismo, las voces. Todo había sido orquestado por Elisa para debilitarme y prepararme para el ritual final. Desesperadas buscamos la ayuda de un experto en lo paranormal y nos dijo que la única forma de romper aquel pacto y liberarme de la influencia de Elisa era encontrando y destruyendo el objeto que había sellado el trato, un amuleto en forma de corazón que ella había escondido en algún lugar de la casa. Las noches se volvieron una carrera contra el tiempo. Mientras buscábamos el amuleto, la presencia de Elisa se volvía más fuerte y agresiva. Las muñecas del ático comenzaron a moverse por sí solas. Y a veces, en el silencio de la noche, podíamos escuchar la risa maliciosa de Elisa resonando en la casa. Cada rincón de la casa fue revisado en busca del amuleto. Las noches se volvieron interminables. El cansancio y el miedo comenzaron a hacer mella en nosotras. Pero la determinación de salvarme del oscuro destino que aquí había sido planeado para mí nos mantenía en movimiento. Una noche, mientras revisaba el sótano, Laura encontró una serie de dibujos en las paredes. Parecían como símbolos antiguos, rodeados de frases escritas en un lenguaje que no reconocíamos. Al tocar uno de los símbolos, Laura sintió un escalofrío y una serie de susurros la rodearon. Según ella, las voces murmuraban sobre el amuleto y cómo había sido escondido dentro de un reloj viejo de pared que sabíamos que estaba en el salón principal. Así que corrimos hacia el reloj y con cuidado lo abrimos. Detrás del mecanismo, envuelto en un paño negro, encontramos el amuleto. Era más pesado de lo que parecía y emanaba una energía fría y oscura. Sabíamos que teníamos que destruirlo, pero no estábamos seguras de cómo hacerlo sin correr el riesgo de liberar a aquella entidad maligna con la que Elisa había hecho el pacto.
por lo que decidimos entonces buscar la ayuda de un sacerdote local, quien después de escuchar nuestra historia, a duras penas, accedió a realizar un exorcismo en la casa. Preparó todo para la ceremonia, trazando círculos como protectores o algo así, y recitando oraciones para purificar el lugar. Mientras aquel sacerdote comenzaba, el ambiente en la casa se volvió denso y opresivo. Por momentos las luces parpadeaban y una ráfaga de viento helado recorrió las habitaciones. Voces susurrantes llenaban el aire, mezclándose con risas bajas y siniestras. Aunque no podíamos ver a Elisa, su presencia se sentía fuertemente y las fuerzas invisibles intentaban arrebatar el amuleto de las manos del sacerdote. Aquella lucha fue intensa. Podría jurar que las paredes de la casa temblaban y el aire estaba cargado de electricidad. Laura y yo nos aferramos la una a la otra, rezando para que el sacerdote pudiera liberar la casa y a mí de la influencia de Elisa. Unos minutos después, aunque parecieron horas, el sacerdote, con un último esfuerzo, logró romper el amuleto en dos, liberando la energía oscura que contenía. Las voces y risas se desvanecieron gradualmente, dejando atrás solo el silencio. La casa se quedó completamente en silencio y el peso que habíamos sentido durante semanas finalmente se levantó. Sabíamos que aquello no había terminado, aunque Elisa ya no estaba presente. La entidad con la que había hecho el pacto todavía se echaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad. Las semanas posteriores al descubrimiento del amuleto y su destrucción fueron extrañamente tranquilas. La atmósfera opresiva que había dominado la casa parecía haberse disipado y las noches volvieron a ser silenciosas. Seguía la sensación de que algo no estaba resuelto y eso nos atormentaba, por lo que decidimos investigar más a fondo la historia de Elisa. Realmente queríamos entender qué es lo que había llevado a esta mujer a hacer un pacto tan oscuro y cómo podíamos asegurarnos de que su influencia había sido erradicada por completo. Fuimos a la biblioteca local, buscamos registros antiguos, periódicos y cualquier otro documento que pudiera arrojar la luz sobre el pasado. Y lo que descubrimos fue perturbador. Elisa había sido una mujer solitaria, marginada, sobre todo por rumores sobre su interés en las prácticas esotéricas. Aunque no encontramos evidencia de rituales oscuros, sí descubrimos que había sido objeto de burlas y rechazo por parte de sus vecinos. Esto, sumado a su trauma, la había llevado a un estado de desesperación y de aislamiento. Una tarde, mientras revisábamos una serie de cartas antiguas en la biblioteca, encontramos una que había sido escrita por Elisa. En ella descubría su soledad y cómo sentía que las paredes de la casa la estaban atrapando. Hablaba de voces que la llamaban y de cómo deseaba encontrar una salida a su tormento. Aquella carta terminaba con una frase que nos dejó heladas. Si no encuentro paz en la vida, la buscaré en la muerte. Con esta información, comprendimos la magnitud de la tragedia de Elisa. Su deseo de paz y su lucha contra el rechazo y el trauma habían dejado una marca en la casa, una energía residual que se había manifestado en respuesta a mi propio trauma. Con la ayuda de un psicólogo especializado en trauma y en experiencias paranormales, a través de sesiones de terapia trabajé en procesar y superar el asalto que había sufrido, mientras que Laura se enfocó en superar el miedo y la ansiedad que habían surgido a raíz de los eventos en la casa. Con el tiempo y con el apoyo mutuo, comenzamos a recuperar nuestra vida. La casa, que una vez había sido un lugar de miedo y misterio, finalmente se convirtió nuevamente en nuestro hogar. Hay algo malo con la calle donde vivo. No me lo tomen a mal. Vivo tranquilo desde hace cerca de 30 años en mi casa. Pero ciertas ocasiones han ocurrido eventos extraños que pudieran decirse algo inexplicables. Fueron hechos aislados y no recurrentes, por lo que nunca los asocié con algo en particular. Aunque lo último que me sucedió sí que se relaciona con los orígenes de mi ciudad y sobre todo de la colonia donde vivo.
En casa solo vivo con mi hijo menor, y hace unas semanas, hubo una semana en particular, que los dos experimentamos por separado, eventos que en verdad me pusieron los pelos de punta. Todo comenzó con aquellos pasos, pero no eran pasos de una persona. Era algo noche, pasadas las 12 seguramente, cuando en la calle comencé a escuchar el relinchar de un caballo. Se escuchó a la distancia como si viniera al principio de la calle. Luego aquel galopar tranquilo, como si aquel caballo caminara tranquilo por la misma. Obviamente, era algo muy raro ya que por mi casa no hay ningún rancho o vecino que cuide de este tipo de animales. En un principio, cual raro que me parecía, decidí hacer caso omiso de la situación. Minutos más tarde, aquellos relinchidos fueron difíciles de omitir. Se escuchaba como si fueran en la calle, pero al pie de mi casa. Imaginé que a alguien se le había hecho gracioso salir a pasear en caballo por las calles, quizá tomándose unas cervezas, así que me quedé en cama e intenté conciliar el sueño. La mañana siguiente, como todas las mañanas, después de ducharme me disponía a rezar en mi estudio un poco, cuando de la nada, mi Biblia que tengo en mi escritorio salió lanzada hasta el suelo. Soy una persona algo miedosa, por lo que salí volando de la oficina sin siquiera recoger aquella Biblia. Al principio no relacioné el hecho con aquel caballo de la noche anterior y simplemente seguí con mi día normalmente, aunque no olvidé aquel evento. A la hora de la cena, me senté con mi hijo a tomar algo ligero para ir a la cama cuando lanzó aquella pregunta. Oye, pa, ¿escuchaste anoche un caballo en la puerta de la casa? Al menos no estaba loco. Mi hijo también había escuchado aquel caballo. Le comenté que probablemente alguien pasado de copa se le había hecho gracioso salir a pasear en caballo durante la noche. Y con eso, dimos el tema por concluido. Cada uno se fue a su habitación y me propuse descansar tranquilamente, y así lo fue por un momento. Pasada la medianoche, nuevamente aquellos pasos de un caballo se escuchaban por la calle. Creo que era un lunes, así que decir que aquella persona de la noche anterior siguiera de fiesta y paseando a caballo no era imposible, pero era poco probable. Todo se repetía de la misma manera. Unos relinchidos a lo lejos, luego un galope leve, como en forma de caminata, y de nuevo se paraba en la puerta de mi casa para relinchar y resoplar como en mi entrada. Mi habitación no da hacia la calle, y para asomarme debía entrar a la habitación de mi hija que en paz descansa desde hace varios años. Su habitación sí que tiene no solo ventana a la calle, también tiene un pequeño balcón que nos permite ver por completo toda la calle de arriba abajo. No me gustaba mucho entrar a su recámara, pero decidí hacerlo para ver quién era el imprudente que cabalgaba a medianoche por la calle. Y así fue. Con las luces apagadas para no avisar de mi presencia, avancé hasta aquella puerta, la cual no había abierto en algo de tiempo. Solo entrar en aquella habitación me hacía recordar las extrañas circunstancias del fallecimiento de mi hija mayor. Fue como regresar el tiempo y volver a recordar a aquella extraña mujer que le envenenó la cabeza a mi esposa y a mi hija, enrollándolas en temas de ocultismo y esoterismo, que derivó en aquella enfermedad, la cual me la arrebató. Muchos me dijeron que le habían hecho brujería, pero yo no creía en nada de esas cosas. Aunque los eventos que ocurrieron esos días terminaron relacionando muchas cosas, pero bueno. Avancé por su habitación hasta llegar a la ventana lentamente y recorrí las cortinas para pasar inadvertido, y así me asomé a la calle. No había nadie. Aquel caballo seguía resoplando y relinchando, pero desde la ventana no alcanzaba a ver por completo, así que decidí salir al balcón. Lo hice con precaución y sin hacer mucho ruido. Lentamente giré la manija de la puerta y recorrí la misma un poco, solo para que me permitiera salir para llevarme tremenda sorpresa. No había nada, ni nadie. Desde el balcón podía ver toda la calle e incluso la puerta de la entrada a casa, pero simplemente no había nadie. Fueron solo unos segundos los que me paré en ese pequeño balcón antes de que se escuchara nuevamente aquel resople, un relinchido y el andar del caballo, dirigiéndose calle abajo. Yo frecuentemente me tomo mis cervecitas y podría haberlo imaginado, pero por mi nombre que ese día no me había tomado nada. Yo estuve ahí parado en el balcón,
mientras escuchaba aquel caballo avanzar por la calle, pero no había nada. Entré a casa de inmediato y seguramente estaba pálido del susto. Decidí irme a la cama y aunque me costó un poco de trabajo dormir por aquel susto, terminé cayendo rendido a los minutos. La mañana siguiente algo similar sucedió. Entré a mi estudio y mi Biblia estaba en el escritorio como siempre. Esta vez no voló, pero sí que se abrió y sus páginas comenzaron a moverse a voluntad. Bloqueado por el miedo, no sabía qué hacer hasta que por instinto me persigné y le pedí a Dios piedad y tranquilidad. Mientras estaba bloqueado, justo al cruzar la puerta, aquella Biblia seguía moviéndose a voluntad, como si fuera hojeada por algo o por alguien. Debo aclararles que no hay ventanas cercanas a mi estudio o puertas que pudieran generar alguna corriente de aire que explicaran aquel fenómeno. De pronto aquello cesó. No puedo explicar aquella sensación. El miedo ya quedaba corto comparado con lo que yo sentía. Me fui a la cocina donde mi hijo ya se preparaba un cereal antes de salir rumbo a su escuela. Así que le comenté lo ocurrido. Le conté que me había asomado por el balcón y que no había visto al caballo, pero que se seguía escuchando. Vamos, como si fuera algo invisible para que me entiendan. Mi hijo de inmediato me preguntó que si no se me habían pasado las cervezas. Pero de tajo lo detuve, comentándolo que no me había tomado cerveza alguna. Él también había escuchado nuevamente al caballo por la noche, pero no le hizo caso y siguió dormido. Estaba yo dándome la vuelta para irme a duchar, cuando me detuvo con aquella pregunta que me heló la sangre. Oye, pa, ¿tú has estado abriendo la puerta del cuarto de mi hermana estos días? Aquella puerta había permanecido cerrada por meses, y solo la noche anterior yo la abrí para salir al balcón, pero me aseguré de cerrarla en mi regreso a mi habitación. No, hijo, la puerta ha estado cerrada, ¿por qué lo dices? Lo que pasa es que van varios días que, cuando regreso de la escuela, la puerta del cuarto está abierta. Incluso algunas cosas de su escritorio a veces están en su cama. He visto una libreta y unos audífonos. Eso es lo que más he visto, pero ya tiene días. Yo solo le cierro la puerta y yo pensé que tú eras el que entraba, pero si no eres tú, ¿entonces quién? Aquellas palabras me cayeron como balde de agua helada. No supe qué más decir y ambos cambiamos el tema para seguir con nuestras actividades. Se llegó nuevamente la noche y con aquello la interrogante. ¿Sería que esta noche también nos visitaría aquel extraño caballo? Pues efectivamente así fue, por al menos otras 2 noches. Esta vez ya no me asomaba y solo me hice a la idea de que podía ser cosa de mi imaginación. Algunos otros eventos extraños en ese par de días se suscitaron en casa. Aquella Biblia de mi escritorio, decidí meterla en el cajón del escritorio, así que ya no me di oportunidad a que algo sucediera. Sin embargo, extraños aromas llegaron a inundar la casa por las madrugadas. Un olor como a madera quemándose, ese era el más peculiar. Algunas sombras, y la puerta de aquella habitación de mi hija la encontré abierta en al menos un par de ocasiones. No puedo decir que me estaba acostumbrando, pero la verdad es que en cierta forma sí. Ya no me daba aquel miedo por la noche, y menos durante el día. Pero aquella tercera noche, las cosas fueron un poquito distintas. Como de costumbre, pasada la medianoche, aunque esta vez era más tarde, estimo que serían aproximadamente las 2:30 de la mañana, cuando mi sueño se interrumpió por aquel aroma a madera quemada y el relinchido de aquel caballo. Decidí levantarme y salir al balcón nuevamente para ver si podía ver de qué se trataba. Caminé a aquel oscuro pasillo que conducía a la habitación de mi hija. No llevaba alguna luz que iluminara el pasillo, pero conforme me acerqué a la puerta, noté aquel extraño haz de luz que salía por debajo de la misma, en aquella habitación. Lentamente me acerqué hasta la puerta que permanecía cerrada, pero noté que aquel aroma a madera quemada se incrementaba. Cuando por fin abrí la puerta de la habitación, noté un par de cosas. La primera es que la luz estaba encendida, algo que en cierta forma no me pareció tan extraño, ya que de una u otra manera, tal vez mi hijo había entrado por algo y la olvidó encendida. Sin embargo, aquel aroma a quemado provenía de esta habitación. Miré en todas direcciones para tratar de identificar la fuente de aquel aroma, pero era inútil.
Nada extraño sugería que proveniera de ese lugar. Mientras estaba en la habitación, aquel sonido del caballo en la calle no cesaba, así que decidí apagar la luz y salir al balcón nuevamente para intentar observar de dónde provenía aquel sonido. Esta ocasión fue distinta. Ahora sí que pude ver aquel caballo, parado a la mitad de la calle, apropiándose de la misma. Se mostraba erguido sin hacer movimientos bruscos. Permanecía quieto, resoplando y relinchando un poco. Era un caballo negro, esos que les dicen prieto azabache. Su pelaje se notaba brilloso, pulcro y acomodado. Era muy grande. Yo no sé mucho de caballos, pero este se notaba más grande que todos los que yo había visto. Extrañamente, la calle se veía completamente sola. Sé que era de madrugada, pero una extraña sensación de que la calle se sentía más vacía que de costumbre. Mientras estaba yo de pie en el balcón, observándolo, de pronto aquel majestuoso animal levantó la cabeza dejándome ver aquello que me enchinó la piel. Sus ojos, aquellos ojos rojizos, pero sin tanto brillo, me clavaron la mirada. Aquello me asustó, por lo que volteé la mirada por un instante, para que al momento de regresarla, aquel animal había desaparecido. ¿Habría sido todo producto de mi imaginación? No lo creo. Si bien aquel caballo se había perdido de mi vista, su sonido no lo había hecho. Todavía escuchaba su andar calle abajo, por lo menos un par de minutos. ¿Cómo era esto posible? No lo sé. Pero estoy seguro de que podría jurarles que escuché aquel caballo andar por la noche, aunque no veía nada. Días después, una historia llegó a mis oídos, y tal vez con ello algo de entendimiento, algo que me haría comprender que tenía que ver mi hija en todo esto. Habían pasado unos cuantos días desde mi encuentro con aquel caballo que desapareció en un instante, en medio de la noche. Por las noches no puedo negar que en ocasiones escuchaba el sonido de aquel animal, pero con el último encuentro me fue más que suficiente para evitar salir a aquel balcón. El miedo que había sentido me hizo tomar un pequeño té de hierbas relajantes para pasar noches más tranquilas inclusive ya estaba comenzando a olvidar todo aquello sucedido. Hace años que no tengo auto y mejor utilizo el transporte público, y cuando así lo requiere, me subo a un taxi. Y así fue como conocí la historia que estoy por compartirles. Recuerdo que la tarde era algo lluviosa y me encontraba en el centro de mi ciudad. Como no deseaba caminar entre la lluvia, tomé un taxi. Confieso que nunca me he sentido muy cómodo con ir sentado en el asiento trasero, por lo que abordé por la puerta del copiloto, donde el conductor me recibió con una amable sonrisa, argumentándome que pocas personas gustan de sentarse al frente y que en su mayoría ni siquiera saludan o dan pie a conversación. Solo indican su destino y pierden la mirada dentro de su teléfono o de algún libro mientras llegan al mismo. No es mi caso. Por lo general yo siempre tengo algo que platicar, y cuando el conductor da pie a una cómoda conversación, pues adelante. Buenas tardes. ¿A dónde lo voy a llevar, patrón? Voy a la calle Mártires de la Plaza. La colonia es la misma. Si gusta puede seguirse por toda la avenida y llegamos más rápido. Sí, ya sé dónde me dice. En esa calle hay o había un árbol con mucha historia, pero hace mucho tiempo que no paso por ahí. Si aquel conductor se refería a aquel antiguo eucalipto que está frente a mi casa, tal vez había escuchado algo de su historia, pero nunca puse mucha atención a chismes de barrio ni a leyendas antiguas para asustar a los niños. Por seguir la conversación le pregunté al conductor cuál era la historia de aquel árbol que él mencionaba, ya que frente a mi casa precisamente se encontraba un árbol al cual muchas leyendas referían. En ese momento, el chofer me contó aquella inquietante historia. Mire, a un lado de esa colonia existe otra colonia que se llama La Quemada. No sé si la conozca. Sí, claro, sí la conozco. ¿Pero eso qué tiene que ver con la historia del árbol?, le pregunté. Espéreme, a eso voy. Pues se dice que hace muchos años, en esos terrenos donde ahora está esa colonia, era un rancho muy grande. Eso pues ni siquiera estaba dentro de la ciudad, para que me entienda. En ese rancho pues había de todo.
ganado, algo de maíz y según hasta un huerto de duraznos. Yo no sé qué tanto había, pero el chiste es que estaba muy grande aquel rancho y pues tenía bastante gente que le ayudaba al dueño. El dueño era un muchacho que al parecer heredó las tierras de sus padres, los cuales habían regresado a España o algo así. Al muchacho lo habían emparejado con una mujer muy guapa y pues se habían casado muy jóvenes. La mujer gustaba mucho de andar a caballo todos los días por el rancho y así conocía a todas las personas que trabajaban en el mismo. Dicen que ella era muy amable y siempre se bajaba de su caballo para platicar con la gente que trabajaba ahí. Y en ocasiones, pues compartir un vaso con agua o algún pan que le ofrecieran. Eso le molestaba mucho al esposo, quien además de ser malhumorado era muy celoso. Siempre pensaba que aquellos paseos no eran dignos de la mujer de la casa y que debía comportarse como tal y quedarse en ella. Aquella chica nunca le hizo mucho caso y disfrutaba de salirse todas las mañanas, y en el tiempo de calor lo hacía inclusive por las noches para dar un paseo refrescante, como ella lo llamaba. Una de las empleadas de la casa, quien secretamente estaba enamorada del patrón, se encargaba de envenenarle el oído a don Fermín, como se llamaba aquel joven. Era tanta la insistencia de la empleada que los celos de Fermín comenzaron a incrementarse día con día. Con el paso del tiempo, este decidió que acompañaría a su esposa en aquellos paseos a caballo, solo por no dejarla ir sola. En uno de esos paseos, Fermín notó cómo uno de sus empleados miraba a su esposa, con una sonrisa imborrable, misma que era respondida por Clara. Los celos no se hicieron esperar, así que de inmediato pues dio por terminado el paseo, haciéndola regresar para iniciar una infundada discusión en casa. Él alegaba que su esposa algo tenía que ver con aquel joven, el mismo que le ayudaba en el rancho, así que le prohibió que saliera sola a esos paseos en caballo, que a ella tanto le encantaban. Para ese momento, ya habíamos llegado a la calle donde yo vivo. La historia estaba tan interesante que le pedí al conductor que se detuviera para comprar un par de refrescos en la tienda y así me siguiera contando la historia. Ok, déjeme le sigo contando. Pues según dicen que Clara no quiso hacer caso a su esposo y cansada de tantos celos infundados, decidió darle una lección. Ella comenzó a salirse por las noches, pasada la medianoche, a pasear en caballo, solo para hacer enojar al esposo y hacerle ver que ella no iba a ser su esclava dentro de su propia casa. Al principio, Fermín, quien por las noches llegaba cansado y en ocasiones tomaba un par de copas para descansar propiamente como él decía, no notaba la ausencia de la esposa. Pero una noche, mientras se levantó, después de la medianoche notó que la mujer no estaba en la casa. Así que se esperó despierto hasta que ella regresó y al parecer la golpeó hasta el cansancio, porque se sentía traicionado. Pasaron varios días para que la señora Clara se recuperara de aquella golpiza recibida sin razón alguna, y mientras ella se encontraba en su habitación, recuperándose, pensó en una forma de vengarse de su esposo por aquellos golpes recibidos. Y fue así como una mañana salió temprano en su caballo para encontrarse con aquel joven con quien intercambiaba sonrisas y le platicó su plan. Por la noche ella se saldría en su caballo y se encontraría con el joven para que pasearan por el rancho, con la intención de que su esposo la siguiera y los viera juntos. En su mente, lo único que ella quería demostrarle a su esposo es que no había nada entre el joven y ella, que solo eran amigos. Pero su plan no salió como ella lo esperaba. Así pues llegó la noche y Clara tomó las riendas de su caballo y salió rumbo a su encuentro con aquel muchacho. Como era de suponerse, don Fermín la siguió, a la distancia, procurando no ser visto. Al llegar al punto donde se habían quedado de ver Clara y aquel joven, don Fermín llegó a toda velocidad, lanzando toda clase de insultos a su esposa y al joven que la esperaba. Cuando éste descendió de su caballo, Clara le explicó que todo era un plan para que dejara de ser un celoso empedernido. Le explicó que aquel muchacho ni siquiera gustaba de las mujeres, y entre ellos no había nada más que una simple amistad. En ese momento, y cegado por la rabia y los celos, don Fermín sacó un arma. Mientras molesto juraba que de él nadie se burlaría, así que los mataría a los dos, alegando que el muchacho quiso matar a su mujer y él tuvo que defenderla, pero que había llegado demasiado tarde. Al parecer a ninguno de los dos les resultó el plan,
ya que antes de que Fermín pudiera disparar, se enroscó en un forcejeo con aquel joven, mientras que Clara intentaba escapar en el caballo. En el forcejeo algunos disparos se escucharon, un par de ellos para ser exactos. El primero fue hacia aquel muchacho, amigo de Clara, quien cayó muerto al instante. El segundo fue en contra de Clara, quien ya se encontraba a unos cuantos metros, pero alcanzó a recibir el disparo, que al parecer le dio por la espalda, a la altura del pecho. Aquel caballo no detuvo la marcha, intentando proteger a su dueña, y la llevó algunos kilómetros hasta detenerse debajo del árbol que le dije. Mire, ese es el árbol de la historia que le estoy contando. Ese árbol es viejísimo, y estoy seguro de que es el que le digo. Interrumpió aquel conductor, mientras disfrutaba de un trago de su refresco. Pues aquí enfrente es mi casa, es donde vivo. Ah, pues ya lo dejo, patrón, que ya me entretuve mucho en la plática. No me iba a quedar sin saber más, así que le insistí en que terminara de contarme la historia y que yo le pagaba como si fuera un viaje doble. El conductor me sonrió nuevamente y prosiguió con su relato. Ay, jefe, ya se quedó picado. Déjeme pues le termino de contar. Pues resulta que al llegar el caballo a aquel árbol, comenzó a relinchar hasta que, de una pequeña casita que estaba muy cerca, salió una mujer para ver lo que sucedía. Y no se imagina quién era aquella mujer, pues era la misma que quería con el patrón, así que imagínese lo que pasó. Cuenta la historia que, al ver a la esposa de don Fermín, en vez de ayudarla, aprovechó aquel momento, mientras Clara estaba moribunda, para despojarla de las pocas joyas que traía consigo. Como si esto no fuera suficiente, también le amarró una cuerda por el cuello y la pasó por una rama del árbol. Luego golpeó al caballo, quien salió corriendo, haciendo que la pobre Clara muriera del balazo y además estrangulada. Aquel caballo negro azabache, de un enorme tamaño, regresó todas las noches hasta aquel árbol, relinchando, esperando que en algún momento Clara se apareciera. Cuando los empleados del rancho se enteraron del asesinato de aquel joven y de la muerte de doña Clara, no pudieron esconder su descontento en contra de don Fermín, que lejos de ocultarlo, se jactaba de lo que había hecho. Así que, supuestamente, una noche mientras el patrón dormía acompañado en su cama de aquella mujer, la que trabajaba en el rancho, la cual terminó siendo su amante, los amigos de aquel muchacho asesinado se juntaron para ir a prender fuego a la casa principal del rancho, muriendo calcinado don Fermín. Mientras el fuego ardía, de la casa salió desnuda y envuelta en llamas aquella mujer, a quien todos trataron de traicionera y no le ayudaron, permitiendo que de igual manera muriera a causa de las quemaduras en su cuerpo. Se dice entonces que por eso el nombre de esa colonia se llama La Quemada. Y pues, del árbol y de doña Clara hay muchas historias. Dicen que cada año, en las fechas en las que la mujer murió, hay quienes aseguran ver a una mujer colgada del árbol, pasada la medianoche. Otras historias dicen que hay quienes ven a su caballo rondar el árbol, esperando la llegada de aquella mujer. Pero pues bueno, ya le conté toda la historia y ya se me hizo muy tarde. Ya usted sabrá cuál creerse. De menos el árbol le queda enfrente de su casa. Así que en una de esas, y ve a la mujer o al caballo. Descendí de aquel taxi después de un rato de charla y no pude evitar girar la cabeza, fijando la mirada en aquel árbol. Menos mal que solo veo al caballo y no me toca ver a la mujer colgada, fue lo primero que se me vino a la mente. Pero todavía había algo que no me cuadraba. ¿Por qué pasaban esas cosas en mi casa? ¿Yo qué tenía que ver en todo esto? No pasaron muchos días en los que, ayudado de libros e historiadores de la ciudad, corroboré aquella leyenda que me contó el taxista. Ojalá solo hubiera confirmado la historia, pero me enteré de algunas otras cosas. Aquella mujer, que terminó siendo la amante de don Fermín, tenía familia. A lo largo de los años, se hicieron de los terrenos que están cerca de mi casa, y eventualmente, una descendiente de aquella mujer terminó conociendo a mi hija. Yo no sé si sabía la historia de su familia o no, pero lo que sí sé es que heredó aquella maldad de aquella mujer y envolvió a mi hija en una serie de cosas extrañas hasta que mi hija enfermó y después de unos meses, tristemente falleció.
Sé que esta mujer que conoció tuvo la culpa. Lo que no sé es si tiene que ver algo con sus ancestros. Y la verdad ya no he indagado más al respecto. Desgraciadamente, entre las investigaciones terminé encontrando un retrato de doña Clara. En cuanto lo vi, quedé helado y sin palabras. Mi hija lucía muy parecida a ella. ¿Tendrá algo que ver? No lo sé. Y al parecer nunca lo sabré. No abras. No importa cuánto tiempo toquen esa puerta o por cuántas noches lo hagan. Solo no abras. Incluso si escuchas a alguien tras de ella pidiendo ayuda o intentan echarla abajo, no abras por nada del mundo. Eso me repetía mi tía Angélica, como a un niño, dándole instrucciones al dejarle solo en casa, con un rostro de seriedad absoluta y palabras tan llenas de veracidad que mis ideas de que solo se trataba de asustarme se sumaron de inmediato. Intenté preguntar sobre tal advertencia, algo confundido. Solo me observó a los ojos unos segundos y se dio la media vuelta para seguir con sus actividades en la cocina. Solo hazme caso y no preguntes. Mientras menos sepas, será mejor para ti. Créeme. Esa fue su respuesta a mis interrogantes, que emitió con una voz calma pero segura, mientras restregaba los platos luego de la cena. Era octubre, tal vez no la mejor época para vacacionar, pero decidí tomarme algunos días de relajo y visitar a mis queridos tíos al norte. No era el mejor lugar para la diversión, más bien era como un pueblo inhóspito y austero, pero colmado de tranquilidad y hermosos paisajes. Justamente lo que necesitaba para relajarme, luego de un año saturado de problemas. Estaba pasando un momento de aquellos en que quieres mandar todo a la mierda y no saber de nadie. Alejarte completamente de todo aquello lo que te rodea. Y sin duda, era el lugar indicado. No recordaba mucho de acá. Creo solo de niño había venido en un par de ocasiones junto a mis padres, razón por la cual me costó llegar más tiempo del habitual. El autobús capitalino solo llegaba al centro de la ciudad, debiendo hacer el resto del viaje hacia el valle interior en unos antiguos camiones que disponían los pobladores para ir y venir. Al llegar, solo polvo bajo mis pies, me sacó una sonrisa, y aún más gratificante fue mirar a mi alrededor, donde todo era hermosa naturaleza y casas rodeadas de montes y valles, donde poquísimas cosas eran de cemento, y además escaseaba la tecnología adictiva de la gran ciudad. Tío Héctor me recibió en la parada con un gran abrazo, sorprendiéndose gratamente de lo crecido que estaba luego de casi 20 años sin verme. Pasamos a un almacén cercano para comprar algunas bebidas y nos dirigimos a casa por interminables calles de terracería, con una amena conversación. Al pasar, sentí muchas miradas furtivas de los pobladores, algunas muy inquietantes, sobre todo de los más ancianos. Poca gente nos visita, sobre todo en estas fechas, me dijo mi tío Héctor, como adivinando mi inquietud respecto a las miradas. Encontré aquello normal. De seguro en estos alejados pueblos cada extraño que pisa debe ser recibido de igual manera, no tomando mucha importancia a ello, ni siquiera a la frase que pronto jugaría un rol importante en toda esta historia, sobre todo por estas fechas, algo que no advertí en aquel momento. Ya en casa y luego de ponernos al corriente de mis últimos años de vida, tía Angélica preparó un sabroso almuerzo y me eché una dormida tan profunda como hace mucho no lo hacía, despertando un par de horas más tarde, completamente relajado. Era mi primer día y quería desde ya aprovechar mi estadía, decidiendo salir de inmediato a conocer los alrededores del pueblo. Y quién sabe, tal vez por ahí encumbrarme en alguno de los cerros más cercanos. No vuelvas tarde, hijo. Si vas a andar de turista, trata de que sea antes de que caiga la noche. Estamos en aquelarre
y cosas raras se avecinan para Día de Muertos, me advirtió el tío desde el sillón, mientras hacía ruidos al sorbotear su café. Aquellas palabras me pillaron justo en el umbral, deteniéndome con curiosidad para preguntar de qué rayos hablaba. Me miró con seriedad y luego se echó a reír, diciéndome que me fuera tranquilo, con la promesa de que al regreso me hablaría de aquello y de algunas historias terroríficas de este pueblo, llevando su índice a la boca, en clara alusión a que no quería que la tía Angélica supiera. Al parecer no le gustaba hablar de ciertas cosas. Eso sí, fue muy enfático nuevamente en que regresara antes del ocaso. Las pocas horas que tuve por delante las aproveché recorriendo el pueblo y comprando algunos abarrotes para la casa. Aquellas miradas extrañas las seguí percibiendo en todo lugar, pero ya me eran costumbre de regreso, el cual, por cierto, fue algo más tarde de lo que esperaba tío Héctor. La noche me agarró sin darme cuenta, y creo que fue por primera vez que no andaba preocupado de los horarios. Sin embargo, llamó mi atención y caí en cuenta de que era probablemente tarde, cuando los pueblerinos comenzaron a meterse en sus casas, cerrando las puertas y ventanas. Casi en forma mágica, el gentío desapareció de las calles y me vi solo deambulando por ellas. Solo unas cuantas personas se cruzaron en mi camino, quienes con celeridad avanzaban a sus hogares acarreando a sus hijos. Aquello me pareció extraño, pues más que una costumbre de pueblo sentí que había miedo en ellos, o algo estaba ocurriendo, o por ocurrir por la actitud en que volvían a sus casas. La situación me hizo pensar en las palabras de tío Héctor. Tal vez era gente muy creyente y algo pasaba en estas fechas, recordando que en ese preciso instante estábamos a vísperas de Halloween, Día de Muertos y todas esas cosas casi folclóricas para mí, pero que me parecían tan intrigantes que apenas llegué a la casa le cobré la palabra a tío para que me hablara de ello. Mi tía Angélica me regañó sutilmente por la hora, advirtiéndome que, a pesar de ser mayor de edad, estaba en su casa y que debía respetar ciertos horarios. Asentí prometiendo que no volvería a suceder. Luego de la cena, la tía se retiró a su cuarto como de costumbre. Era la ocasión perfecta para que el tío me pusiera al corriente de las leyendas de este pueblo. Abrió una botella de vino y luego de servir 2 copas partió con su escalofriante relato. Estas son tierras de brujos. Una vez al año se reúnen a realizar sus misas negras, adoraciones y un montón de cosas horrendas. Las noches previas al Día de Muertos, en donde culminan las obscuras festividades con ofrendas a Satanás, y casi siempre son humanas. Se dice que en algún lugar de estos cerros hay un antro, una especie de caverna oculta y protegida por el mal, donde realizan sus asquerosos aquelarres. La gente dice que algunos brujos viven entre nosotros, pero se mantienen ocultos y desapercibidos durante todo el año. Pero eso no lo es todo. Criaturas horrendas y espectrales deambulan por la noche del 31 de octubre, como dueñas de un permiso infernal para mezclarse entre nosotros por esos días. Hay una figura en particular, a la que todos temen en demasía, llegando incluso a huir del pueblo cuando se acercan esas noches. Es el espíritu descarnado de una mujer, que algunos aseveran es la Llorona misma, que purga una pena por haber ahogado a sus hijos, y que recorre el pueblo en lamentos buscándolos e intentando suplirlos con niños vivos cuyas madres los aferran tanto como a los rosarios y crucifijos durante las noches. Los más antiguos creen que es un ciguateteo, el alma errante de una mujer que murió al parir junto con sus hijos y que deambula cargando estos en busca de su hogar, completamente extraviada. Dicen que su aparición es un mal presagio que traería infortunio o incluso muerte. Quedé asombrado con las historias, más que aterrado. Pero soy tan incrédulo que a la mañana siguiente había olvidado todo aquello y me dediqué a turistear por los valles durante el día. Fue a mi regreso, donde todo comenzó a cambiar, donde la inquietud e intranquilidad comenzaron a apoderarse de mí. Era 30 de octubre, y al entrar al pueblo desde el valle presencié con rareza cómo algunas mujeres del pueblo abordaban el autobús despedidas por sus esposos, cargando enormes bolsos como saliendo de vacaciones. ¿Qué de raro puede haber en aquello?, se preguntarán. Pero si les dijera que todas ellas cargaban lactantes en sus brazos, o niños de 3 a 5 años, ¿qué dirían al respecto? Así es, tal cual. Algunas mujeres escapaban previo a las festividades de muertos con sus hijos a cuestas.
como yendo horrorizadas y despavoridas tal vez de todo lo que me contó el tío Héctor. Algo de cierto debe haber, pensé. Pero luego y malamente medité sobre las creencias, la manipulación y sugestión que una historia puede llegar a tener sobre un grupo de personas a tal que huyen de algo que no pueden ver, de una leyenda que se cuenta de boca a boca y de pueblo en pueblo. Estaba totalmente equivocado. Pronto viviría en carne propia algo completamente espeluznante, pavoroso, confirmando que eran más que solo historias, que muchos aquí han visto cosas que nadie creería. Las noches peligrosas de las cuales debía cuidarme habían llegado. La gente le tenía un horror inmenso y un respeto tal que comenzó a notarse en el ambiente con cada puesta del sol. El pueblo se hacía fantasma y ni un alma se sentía por ningún rincón polvoriento. Durante la cena, intenté preguntar más al respecto sobre qué diablos le pasaba a la gente, pero mi tía Angélica parecía desviar el tema, solo indicándome que no les gustaban mucho estas festividades de Noche de Brujas y de Día de Muertos, que eran una comunidad muy religiosa, apartada totalmente de fiestas paganas. Tenía algo de sentido, pues confirmé días antes la existencia de una pequeña iglesia, casi una capilla con una hermosísima cruz que se empinaba desde su techo. «Deja de meterle cosas en la cabeza al muchacho», me recriminó durante la cena a mi tío Héctor duramente, luego de que abrí la boca comentando sobre las interesantes historias que había traído a mis oídos. Su tono había sido de enfado, pero se notaba nerviosa e inquieta a la vez. Cenamos casi en silencio, en donde solo los platos hablaban y el clásico sorbete del tío cuando bebía cualquier líquido rompía en la quietud. Pronto tocaron a la puerta 3 veces y pareció exaltar a ambos de sobremanera. La tía desvió la mirada hacia el tío algo gélida, con la boca llena de comida, notando que ambos dejaron de masticar y palidecieron al instante. Un silencio incómodo se apoderó de la casa. El tío levantó la vista hacia el reloj que marcaba las 8:20 y nuevamente tocaron la puerta. Me levanté de la silla en ofrecimiento amable de abrir, pero ambos al unísono me sentaron de golpe, dejando claro que no debía abrir esa puerta. Esta vez una voz tras ella apareció para aliviar la situación y sacarlos de aquel extraño estado que podría jurar que era de miedo. «Soy yo, señora Angélica, el padre Arnaldo», era la voz melosa tras la puerta. La tía abrió juntando a esta sus espaldas y sostuvo una breve conversación de no más de un par de minutos con aquel visitante. Puse oído, o intenté hacerlo para determinar su conversación, pero hablaban demasiado bajito, casi a susurros. Creo que aquel padre realizaba alguna visita de cortesía casa por casa, pues luego de cerrar a la distancia, me pareció escuchar que llamaba en la casa de un lado. Tía Angélica volvió a sentarse para terminar su cena, confirmando brevemente mis teorías sobre la visita del padre. Sin embargo, no comprendía su actitud de hace algunos instantes, observándolos a ambos por algunos segundos, esperando alguna explicación a su actuar. Fue ahí cuando recibí aquella advertencia de la tía, mientras recogía los platos y los llevaba a la cocina. «No abras jamás esa puerta. No importa cuánto tiempo la toquen o por cuántas noches lo hagan, solo no abras. No importa lo que escuches o a quien creas que está detrás de ella». Pensé que bromeaba al respecto, pero no. En sus ojos había una verdad inquietante con la complicidad del tío, que tampoco expuso palabra alguna esa noche sobre el tema. Sin mucho que hacer me fui a la cama, pero las horas pasaban sin poder conciliar el sueño. Era extraño, como si hubiese algo inquietante en el aire que me impedía dormir y me intranquilizaba. Era como un ambiente cargado, pesado, y luego se puso peor cuando una sinfonía de perros ladró y aulló por casi 1 hora, como advirtiendo de algo allá afuera. Luego vinieron los extraños sonidos de indeterminable origen. No sabría interpretarlos, pues en momentos se sentían cercanos y me parecían voces humanas murmurando, y por momentos gimiendo. En otros, muy lejanamente, como provenientes de los valles y montes que rodeaban el pueblo, y que con la quietud de la noche resonaban en eco. Hubo momentos en que me parecían espeluznantes risotadas, como de una jauría de hienas que a lo lejos acechaba. Fui por agua a la cocina
e intenté cubrirme con la almohada a ver si conciliaba el sueño, pero nada. Pronto sentí pasos en las afueras. Alguien transitaba de madrugada, y de ello estuve seguro, pues era inconfundible el sonido de los zapatos sobre la terracería. Me inquieté de sobremanera y más cuando crujió la techumbre sobre mi cabeza. Me paré y observé hacia la abismante oscuridad de las afueras, pero era imposible visualizar algo más allá de las siluetas de cerros a nuestro alrededor. Oculto tras la cortina, observé hacia ellos y me pareció ver extrañas luminiscencias en uno de ellos, como antorchas, dando fulgores en hilera. Pero pronto desapareció aquella imagen, creyendo que solo se trataba de mi cabeza sugestionada. Sentí un perro ladrar a la distancia y luego aquellas carcajadas de hienas. También un extraño lamento que me mandó a la cama al instante, pues pareció claramente un lamento humano. Para ser más específico, sonaba como de una mujer quejándose horrorosamente. Fue cosa de segundos y no volví a escucharlo el resto de la noche, pero fue tan pavoroso y espeluznante que me tapé con las cobijas y no me levanté más. Por la mañana sentí a los tíos salir muy temprano. Creo que asistían a misa, pues a los minutos de abandonar la casa replicaron las campanas de aquella pequeña iglesia. No tenía idea de la hora, pues la somnolencia me impedía hasta moverme. Claramente los días de descanso y tranquilidad habían acabado. Cuando pude ver el reloj, era casi mediodía, sorprendiéndome de tal, pero claramente debí conciliar el sueño muy de madrugada para haber dormido hasta esta hora. Salí de la casa y un sol radiante encandiló mis ojos. Caminé al negocio más cercano y parecía que toda la gente estaba en aquella iglesia a esas horas. El locatario me atendió sin quitarme la vista de encima en todo momento, sin decirme palabra alguna. Pero en su mirada había algo que intentaba interpretar. De regreso noté cruces pintadas sobre algunas puertas y en otras imágenes extrañas que me parecieron parte de la celebración de Día de Muertos. Pero luego pensé que, si aquí odian esas festividades, por ende su significado debía ser otro. Fue ahí cuando comprendí que eran, pues más bien protección quizá contra las brujas. Algo de interesante tenía este pueblo después de todo. Por la tarde dimos un paseo con el tío a la ciudad en busca de abarrotes, aprovechando la instancia para saber un poco más sobre los acontecimientos en el pueblo durante estas fechas, que habían comenzado a causarme demasiada curiosidad. Y nuevamente interrogué al tío. Nadie habla de ello en el pueblo. Es como herejía o un pecado. Algunos piensan que si lo haces atraes a las brujas o a la Llorona, y ven con malos ojos a quienes lo hacen. Por ello no te voy a hablar demasiado de lo mismo, me dijo en voz baja, observando a su alrededor en el autobús, esperando que nadie escuchara nuestra conversación. Fue hace 10 años, cuando desapareció aquel recién nacido de una joven pareja que por ese entonces vivían en el pueblo. Se lo arrebataron desde su propia casa, desde su propia cama una noche de brujas. Si bien hubo fuertes rumores de que el propio padre lo había asesinado, al no tener trabajo ni dinero para mantenerlo, y ser un borracho empedernido, escondiendo su cuerpecito en algún lugar de estas tierras. Ni la policía ni nadie pudo comprobar aquello. Aquel hombre se mantuvo siempre firme en su declaración de los hechos, asegurando con total convicción que había sido una mujer descarnada y aberrante quien se los había arrebatado aquella noche, que la vio con sus propios ojos, cómo lo cargó de cabeza, tomándolo por uno de sus pies y desapareciendo en la oscuridad levitando. Casi fue linchado por los pobladores, no teniendo más remedio que huir junto a su mujer, que perdió la razón por la desazón de su pérdida. Nadie le creyó al hombre, excepto el padre Arnaldo, quien intentó ayudarlos hasta el final, cuando decidieron marcharse casi desterrados por la gente. No fue hasta el año siguiente que las aberrantes y delirantes declaraciones tomaron veracidad, cuando una familia desesperada y horrorizada llegó a la iglesia indicando que una bruja había intentado llevarse a su pequeña hija. El matrimonio había despertado de madrugada ante el llanto ensordecedor y desesperante de su hija, encontrándose de frente con una mujer horrible
y huesuda, agazapada en la ventana, acechando con claras intenciones de robarse a su bebé. Esa mañana nos reunimos en la iglesia, en donde un sinnúmero de teorías aparecieron respecto a quién era aquella espectral figura que acechó a los Morales. Fue ahí cuando creció la leyenda con mayor fuerza sobre que aquella mujer fantasmagórica, que para algunos era la Llorona, mientras otros afirmaban que se trataba de una bruja que bajaba desde los cerros en busca de ofrendas para sus aquelarres. Recuerdo que una chica aseveró que su abuelo era un brujo y participaba desde joven en aquellas misas negras y aquelarres de Día de Muertos. Esos sí eran rumores que desde siempre habían existido en este lugar, pero nunca nadie había hablado de sufrir algún ataque de brujas o brujos. Solo se sabía que se reunían en los cerros para sus asuntos, y menos de ninguna mujer espectral, lamentándose por las calles cargando críos. Era como que hubiese sido despertada de un letargo descanso, como una nueva leyenda o maldición para nosotros. Jamás se había oído tanta cosa aberrante ni manifestado tanto temor por parte de la gente, el que fue creciendo con los días, cuando más personas aseguraban sentir pasos en sus techos por las noches, y otros más haber visto efectivamente una mujer descarnada transitar en la oscuridad con sus hijos en brazos y emitiendo lamentos horrorosos a medianoche. Luego se dijo que el espectro iba de casa en casa golpeando puertas en busca de ayuda para ella y sus hijos, pero sus intenciones verdaderas eran traer desgracia a su paso, y de existir infantes, arrebatarlos de los brazos de sus padres para consumir sus almas puras, o quizá para reemplazar a los propios. ¿Entiendes ahora por qué algunas mujeres huyen estos días con sus pequeños? ¿O de la advertencia de tu tía sobre no abrir la puerta por las noches? Fueron las últimas palabras del tío sobre el tema. Me había quedado completamente claro todo lo que significaban estas fechas y los horribles acontecimientos que dieron lugar a sus miedos. Quedé largo tiempo de regreso meditando sobre ello y empecé inclusive a sentir algo de miedo. Hoy era noche de brujas. Ya en casa y mientras bebía café en el umbral, observando cómo la noche comenzaba a devorarse al pueblo, recordé la noche de brujas del año pasado, y el contraste era tremendo. Las calles colmadas de niños disfrazados con sus clásicas calabazas pidiendo dulces de puerta en puerta. Menos acá, hasta donde los perros parecían ocultarse, y solo un viento cálido se abría por las calles. Decidí entrar pese a que aún era temprana la noche, pero comencé a sentir aquel ambiente insano, inquietante y atemorizante de la noche anterior. Tía Angélica se fue temprano a la cama, pero antes encendió veladoras a un sencillo altar que mantenía en una esquina y rezó el rosario silente antes de marcharse a su cuarto. El tío la siguió minutos más tarde, luego de que compartimos viendo el noticiario y platicando de algunas cosas de mi vida. Claramente no había más que hacer que resguardarse e intentar dormir, pero era algo complicado, luego de saber todo aquello que rodeaba este pueblo. Sin embargo, me quedé dormido. Tan solo avancé unas cuantas páginas del libro Caballo de Troya, cuando cayó este sobre mi pecho y entré en un sueño profundo sobre las cobijas. 3 fuertes golpes me despertaron exaltado y un poco confuso a esas horas de la madrugada, no recordando siquiera dónde estaba, pero entumecido por el frío reinante y por haber olvidado meterme bajo las ropas de cama. El libro cayó al piso al enderezarme, y en un principio creí que aquellos golpes habían sido partes de mi sueño, alimentados por la interesante lectura. Pero no. Completamente despierto volví a oírlos. Alguien llamaba a la puerta. Eran golpes de a 3, con intervalos de un par de segundos entre uno y otro. No sabía la hora, y pensé tal vez en la posibilidad de que sea aquel padre nuevamente. Pero al mirar mi reloj y confirmar que eran casi las 4 de la madrugada, se desvaneció completamente aquella idea. Me puse los tenis y abrí la puerta del cuarto avanzando lentamente hacia la sala principal. No quise encender la luz, pues las provenientes del cuarto eran suficientes para iluminar mi camino, hasta cierto punto. Pero me detuve gélido, cuando aquel inusual golpeteo fue acompañado de un espeluznante gemido de dolor tras la puerta, y luego un llanto tenue, casi imperceptible. Me acerqué en dirección a la puerta, pero una silueta oscura parapetada en el salón casi me infartó.
Trastabillé hacia atrás de la impresión, confirmando que se trataba de la tía, quien rosario en mano oraba, susurrante a pocos metros de la puerta. Me observó de reojo sin dejar de mover sus labios en oraciones, y luego me hizo aquel gesto con su dedo para guardar silencio. Los golpes en la puerta continuaron algunos minutos, antes de que aquello ahí afuera desistiera y todo fue nuevamente silencio absoluto. Comencé a temblar y a ser consumido por un miedo que jamás había experimentado. La tía me llamó con un gesto, y casi gateando llegué a donde ella, intentando pasar lo más lejos de aquella puerta. Ya a su lado, me puse de pie y esperé a que terminara de encender las veladoras de aquel altar, sin tener idea de qué diablos me diría. Los fulgores daban a la casa un ambiente aún más tétrico, sobre todo cuando tomó una de las velas y la puso frente a su pecho para hablarme. Toma esta vela, hijo, y enciérrate en la pieza. Checa que esté bien cerrada tu ventana y cierra bien las cortinas. Si eres católico o profesas alguna religión, reza. Reza para que la descarnada se largue de aquí con su mala fortuna y con sus putridos críos. Tragué saliva. Obedecí como un niño y me fui directo al cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Dejé la vela sobre una cómoda, a pocos metros de la ventana, y me metí en la cama rápidamente, enrollándome bajo las cobijas y tapándome la cabeza con la almohada. Intenté rezar, pero no recordaba las oraciones que de niño aprendí de la abuela, por lo que sometí mi fe hablándole directamente a Dios, rogando porque nos protegiera de toda maldad que anduviera ahí afuera. Al rato sentí ladridos y nuevamente aquellas risas de hienas espeluznantes a la distancia. Me senté en la cama creyendo que los rezos habían surtido efectos, pues aquellos golpes habían cesado. Pero no, esto aún no terminaba. Puse oído a los perros y no parecían cercanos, pero era intenso su ladrido, y pensé malamente que quizá esa cosa andaba por otras casas. De pronto la cortina se movió sutilmente y también lo hizo la flama de aquella vela, como si una pequeña corriente de aire se hubiera colado en el cuarto. No fue nada, no fue nada, me repetía sin despegar mi vista de la flama que había retomado su quietud, cosa que duró solo un instante, pues nuevamente comenzó a oscilar, esta vez con más fuerzas, casi extinguiéndose de un soplido del viento, que también hundió las cortinas y que se colaba desde la ventana la cual no estaba cerrada del todo. El miedo se acrecentó en aquel momento, recordando las palabras de tía Angélica. Revisa que esté bien cerrada tu ventana, algo que claramente había olvidado a causa del miedo. La vela flameaba casi al ritmo de las cortinas y sentí un enorme pavor, pero acomodé lugar debía asegurar aquella ventana, incorporándome de la cama y avanzando con piernas débiles y temblorosas que no me acompañaban en mi accionar. Casi arrastrando los pies, llegué por un costado, corriendo sigilosamente la cortina, para observar estúpidamente a la oscuridad. No veía absolutamente nada, y el reflejo que la vela daba en el vidrio mermaba mi visión hacia el exterior, decidiendo apagarla de un soplido, pensando a la vez que, de haber alguien afuera, podría verme por la luminiscencia. Esta vez, sin reflejo alguno, pude observar con algo de claridad hacia la penumbra. Como estaba oculto desde el lado izquierdo de la ventana, solo tenía campo visual sobre mi derecho. Confiadamente, al no ver nada, asomé medio cuerpo corriendo la cortina más notoriamente para poder observar hacia mi izquierda. Y fue la peor decisión. Dios mío, ahí estaba ese asqueroso ser, aquella mujer descarnada, esperándome para darme el susto de mi vida. Huesuda, tan solo cubierta de pellejo, parecía más bien una osamenta caminante. Solo algunos maltrechos cabellos colgaban de su cráneo, y de su rostro alargado casi se desprendía de su quijada. Era un rostro horrible de muerte, y sus ojos casi ocultos en enormes cuencas oscuras parecían mantener aún algo de vida, pero una de sufrimiento y dolor, de una pena tan horrible que se traspasaba su sentir con aquella mirada hipnotizante. Petrificado del horror, pude notar cómo aquellos ojos fueron transformándose en odio, en un odio inmenso que pude sentir al nivel de maldecirte con sus horribles ojos negros. Cargaba un niño en uno de sus brazos y apretaba con fuerza con sus falanges huesudas
y de uñas largas. El niño parecía esconder su cabeza sobre su pecho, dándome la impresión de que intentaba infructuosamente lactar de lo que quedaba de sus senos descarnados. Esa pequeña criatura espectral se movía, Dios santo. Noté cómo su cabeza intentaba sostenerse o buscaba desesperadamente su alimento. Las palpitaciones las sentía hasta en mis oídos, y pronto una debilidad corporal extraña. Era un debilitamiento inexplicable, una sensación de pavor inconmensurable que pronto me haría perder la conciencia, no sin antes apreciar que del otro brazo pellejudo cargaba un segundo niño. Este era más pequeño, casi como un feto o un recién nacido de horas, pero inerte y sin vida. Lo cargaba colgando de uno de sus pequeños brazos, y vi con ojos propios cuando esa pequeña abominación levantó su cabeza, y unas cuencas negras, vacías, parecieron observarme y devorarme mientras que en mis oídos replicaba un espantoso, gutural y extenso lamento mortuorio. Desperté con el sol atravesando las cortinas, exaltado y confundido. Me senté en la cama y la cabeza pareció estallarme de dolor. No era el cuarto donde todo había ocurrido, era la habitación de mis tíos. Seguía aún consumido por el miedo y no miento que quise convencerme de que todo aquello había sido una terrible pesadilla, que solo había sido un mal sueño, que aquella mujer descarnada y sus pequeñas abominaciones no existieron y el encuentro aquel nunca ocurrió. Observé a mi alrededor y el cuarto estaba repleto de veladoras, o más bien la cama rodeada de estas. De mi cuello colgaba un crucifijo de plata, el cual tomé y observé asustado por algunos segundos. ¿Qué rayos estaba pasando? No entendía nada. Más cuando una serie de figuras de santos yacían sobre los muebles de los tíos, también iluminados con veladoras, y un gigantesco crucifijo a mis espaldas, sobre la cabecera de cama, yacía imponente. Esto me estaba asustando en demasía, pero a la vez me confundía e intenté ponerme de pie, pero me fue imposible por un debilitamiento extraño de mi cuerpo y un mareo que me tumbó de nuevo a la cama. En eso entró mi tía Angélica, con una taza de algo de beber. No te levantes, debes descansar. Bebe esto caliente e intenta dormir, dijo mientras revolvía aquella infusión extraña y amarga que pronto degustaría mi paladar. ¿Qué me pasó?, pregunté con voz trémula, mientras sostenía con escasas fuerzas la taza e intentaba beber aquel extraño té caliente. La tía me miró con ojos de no muy buenas noticias, o más bien de preocupación. ¿La viste, cierto?, me preguntó, y no necesité más para entender a qué se refería, confirmando con ello que lo de anoche no había sido ninguna pesadilla. Asentí con la cabeza y agaché la mirada. Debes descansar. Te cuidaremos, pero debes quedarte aquí un buen tiempo, hasta que te sientas mejor. No cualquiera tiene un encuentro con ella y se la lleva fácil. ¿Por qué las velas y todo esto?, pregunté ingenuamente. Hoy es Día de Muertos. No queremos que vengan a buscarte. Sus palabras fueron un balde de agua fría. Me sentí como maldito por aquella mujer descarnada, como si hubiese envenenado mi sangre o consumido mi energía de alguna forma en aquel encuentro, como si aún estuviese en mi mente resonando aquel espantoso lamento. Era ella la causa de mi aflicción, de esta maldición, y me costó días creerlo y asumirlo, días en que no tenía fuerza para ponerme de pie o para hacer cosas simples como comer un plato de comida. La tía me rezó a mis pies 2 o 3 veces al día durante 2 semanas y no paró de encender veladoras. El cura aquel vino un par de veces también a ello y darme la Eucaristía, susurrando conversaciones a mis espaldas que me inquietaban aún más, pues siento que al final nunca supe realmente qué tenía o cuánto mal me habían hecho. Fue la 3ª semana que comencé a sentirme mejor y pude pararme del todo de aquella cama. Si bien poco a poco había ido recuperando las fuerzas y mi estado, seguía consumido por el miedo. No quería salir de aquel cuarto y menos de la casa. Las noches fueron las más horrendas, en donde hasta cerrar los ojos me costaba, pues la veía constantemente, también en mis pesadillas.
despertando empapado de sudor y con las pulsaciones al 100. Prácticamente solo dormía de día. Aún la sueño. Han pasado casi 6 meses y aún sueño con aquella horrible mujer. Me exalto de sobremanera y comienzo a sudar cada vez que siento a alguien llorar o cuando escucho algún lamento por las calles o en el metro. Tampoco he sido capaz de abrir mis cortinas ni mis ventanas. Temo hacerlo y encontrarme con aquella mujer descarnada, cargando a sus pútridos críos. Temo aún seguir maldito. Esta es la historia de Mariana y Juventino de Muñoz, la pareja más famosa de enamorados de la Nueva España. No hubo amor más puro y sincero que el de esa pareja, que solo aguardaba de un navío de la Nueva España para casarse. Los padres de Juventino le enviarían a bordo una inmensa fortuna para poder pagar los esponsales. Pero una corriente perversa se oponía a la celebración del matrimonio. Don Pablo y don Jerónimo, tíos de Mariana, rechazaban el matrimonio porque ellos habían dilapidado los bienes y fortuna que le pertenecían a su sobrina. ¿Cuánto habremos tomado de la hacienda de Mariana? Es tanto que os abrumaría decirlo. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Lo indicado, evitar la boda. Pero necesitaría ser el demonio para lograrlo. En un desesperado e inútil intento de reponer las pérdidas, los tíos probaron fortuna continuamente en el juego. Pero así como aumentaba el amor de Mariana día con día, asimismo sus tíos apostaban sumas más fuertes noche a noche. Pocos días después, Juventino llegó a casa de su amada y llamó ansiosamente a la puerta. Había terror en su rostro cuando Mariana le abrió. «Mariana, por favor, llama a tus tíos». Aunque temieron que habían sido descubiertos, en la mente de Jerónimo había algo más que temor, maldad y muerte. Si nos han descubierto, no me detendré ni ante un crimen. Habla por Dios, amado mío. Sepan entonces todos que el navío que traía mi herencia ha naufragado en las traidoras aguas de Florida. ¿Pero qué ha dicho, caballero? Sin herencia, sin la dote, sin fortuna, no consentirán en que me despose con Mariana. Yo lo sé. La mente perversa de Jerónimo fraguó un plan. Aguarden, no todo está perdido. ¿Qué pretende decir? Tiene buenas amistades y son hombres de bien. Tardará muy poco en volver a hacer fortuna. Hablo en nombre de Mariana. Ella lo sabrá esperar. ¿Te parece bien, sobrina? Juro guardar el tiempo que sea preciso, pero pienso que mis tíos deben fijar un plazo para la boda. Afortunado o sin fortuna, deben permitir nuestra boda. Pero, sobrina, sea pues que este plazo he de fijarlo luego de hablar con mi hermano Pablo. Juventino tomó la palabra. Acepto, y para demostrar que el fuego de mi amor no se extinguirá jamás, entre tanto no pueda conducir al altar, que mi atuendo sea siempre escarlata. Pasaba el tiempo, y Juventino se hizo famoso tanto como Mariana pobre. Sus tíos seguían dilapidando su fortuna en el juego. Cierta vez, de regreso a su casona, empezaron a comentar el asunto. Hermano, has prometido pagar esa deuda de juego pasado mañana. Casi te has agotado la fortuna de Mariana. ¿Qué piensas hacer? Tranquilo, no te preocupes. Mañana acudiremos al prestamista, don Lizardo de Mendienta. Con ese avaro, nos va a exigir una fortuna. Ya veremos. Pero la garantía que les pidió el viejo y repulsivo prestamista no fue cuantiosa, pero sí increíble. Les pidió a la misma Mariana. Sé que tienen una sobrina joven y hermosa.
No estará pensando en ella como garantía. No, pienso en ella como esposa. No sabe lo que dice. Lo sé muy bien, como sé que han derrochado la fortuna de su sobrina y que solo yo puedo ayudarlos. Despósenme con ella, y además de resarcir sus pérdidas, podrán devolver a Mariana su fortuna intacta. Don Jerónimo vio su salvación. Es tentador, pero quiero aclarar algunos puntos. Debes saber que ella tiene un prometido. ¿Cómo podríamos quitarlo de en medio? Esa es cosa suya. Quiten de en medio a ese caballero escarlata, y mi oferta se hará realidad. Está bien, ya volveremos a visitarlo. Armados de puñales como los truhanes, aguardaron a que Juventino se acercara a su casa. Le atacaron cuando cruzaba una oscura esquina. Juventino los reconoció, mientras la puñalada en su pecho lo hacía caer al suelo. Jamás pensé que fueran ustedes. Próximo a la muerte, lanzó su segundo juramento. Juro por Dios que esta sangre inocente que derraman los perseguirá hasta la eternidad. Y pido a Dios que permita que mi alma quede en este mundo para velar por mi amada. Los tíos Pablo y Jerónimo huyeron como criminales. Juventino lanzó su último suspiro. Por varias semanas, Mariana vistió de luto y lloró inconsolablemente. Después hizo saber a sus tíos su intención de entrar de novicia en un convento. Perdónanos, sobrina, pero en malos negocios hemos perdido toda tu fortuna. No tendrás ni para la dote conventual. Dios mío, ¿quiere decir que no podré ni siquiera entrar de novicia? No tuvieron que convencerla de que podía desposarse con otros caballeros galantes. Ella estaba tan confusa que les dijo a sus tíos que podían hacer con ella lo que les placiese. Pero cuando fueron con el viejo avaro, se llevaron una sorpresa, pues rompió el trato y no quiso saber de ellos nunca más. A partir de entonces, la sangre de Juventino de Muñoz pareció cerrar toda puerta y camino a los dos perversos hermanos. La noche siguiente no vieron más que un último recurso. Invitaron a su casa a quien debían dinero por el juego, don Pedro Agüeros, un caballero sin moral y un consumado tahúr. Si he venido a su casa es porque me han dado a entender que pueden pagarme todo. ¿Qué bienes o prenda piensan exponer? ¿Y en cuánto la van a tasar? ¿En cuánto compra una doncella? Sus ojos brillaron de lujuria. Bueno, si es joven y hermosa. Se trata de Mariana, nuestra sobrina. ¿La aceptaría contra el monto total de nuestra deuda? Don Pedro, entendiendo que jamás le iban a pagar de otra manera, aceptó la propuesta. Jugaron las primeras manos de aquella partida vergonzosa, con las frentes bañadas en sudor y las manos temblorosas. Todo indicaba que los hermanos iban perdiendo. Poseídos de nerviosismo y desesperación, lo arriesgaron todo en una sola carta. Obviamente perdieron. La inocente Mariana no lloró ni gritó. Sabía que todo era inútil. Bien, la palabra es la palabra. Nada me deben desde este momento. Partió el carruaje a toda velocidad, llevándose su preciada carga. Pero cuando apenas había salido de la ciudad, un inesperado personaje, un jinete misterioso, comenzó a seguir el carruaje. Cubriendo su identidad con las sombras de la noche, le fue a la zaga hasta que llegaron al coto de casa de aquel tahúr inmoral. Don Pedro bajó a la inerme Mariana, pero en esos momentos escuchó una voz siniestra. Deténgase, don Pedro. Deje a esa mujer que en tiempo me pertenece. ¿El caballero escarlata? Antes de desmayarse de terror, Mariana pronunció algunas palabras. Juventino, oh pobre amado mío. Don Pedro, aterrorizado ante aparición más espantosa, devolvió a Mariana a su carruaje. No se acerque, se lo suplico, no se acerque más. Dejaré a doña Mariana en el carruaje.
Nada quiero con seres del otro mundo. Quedó el taur petrificado ahí, mientras el caballero escarlata subía al pescante para guiar a los caballos hacia la ciudad. Y lo que había sido cosa de horas, se realizó en segundos. El carruaje entró trepidando a la capital de la Nueva España. Su entrada causó pavor entre los noctívagos, que tuvieron la desgracia de ver su paso, acentuándose en aquellos que distinguían el puñal hundido en el pecho de la aparición. El caballero escarlata devolvió sana y salva a doña Mariana, la dejó a las mismas puertas de su casa, y entonces habló el espectro. No me temas, Mariana, que Dios me ha dado permiso para protegerte en este mundo. Te ayudaré en cuanto momento difícil te encuentres. Ayúdame ahora. Haz que mis tíos me permitan entrar de novicia a un convento. Con el permiso de Dios, lograré que tu deseo sea cumplido. Cuando así sea, que Dios te conceda el eterno descanso. Los malvados tíos estaban jugando a los naipes cuando tales macabros acontecimientos sucedían. ¿Tienen con qué respaldar sus apuestas? Claro, la casa de la calle de San Andrés. Esa casa no es suya, sino propiedad de Mariana. Al mismo tiempo que los hermanos reconocieron la voz de Juventino, vieron frente a ellos al horrible espectro. Juventino de Muñoz, aléjate, aléjate de nosotros que estás muerto. Salgamos de aquí. ¿Qué les ha sucedido? ¿Por qué huyen? No lo sé, pero me han llamado Juventino de Muñoz. Los dos hermanos salieron de la taberna con el terror en sus rostros. No creo tener fuerzas para caminar. Mira, ahí está un carruaje. Inmediatamente subieron al carruaje. Por amor de Dios, cochero, lleve a casa a este par de ancianos cansados y asustados. Le pagaremos. A la prisión es donde los llevaré, ladrones. A partir de aquella noche, el espectro del caballero escarlata nunca los dejó salir a la calle. ¿Deseaban un carruaje, caballeros? Acorralados, aterrorizados y sin otra salida, imploraron el perdón del espectro una noche. Deja de perseguirnos y otórganos tu perdón. Haremos lo que nos pidas, pero déjanos de perseguir. El espectro dictó entonces su sentencia. Deberán procurar lo necesario para que su sobrina profese en el convento. Pero bien sabe que somos pobres. No tendríamos para pagar la dote. Los pobres piden limosna. Imploren la caridad por las calles de la Nueva España y reúnan la dote. Pero nosotros... Háganlo cuanto antes, o ni ustedes ni yo tendremos paz. Y luego que hagan tal, deben confesar a la ley su crimen. Los tíos, implorando la caridad pública, reunieron en 2 años la dote del caudal y fueron llevados a la horca, pagando así el crimen con sus vidas. Pero quien contó esta historia asegura que el caballero escarlata seguía apareciéndose en defensa de enamorados en desgracia. Curiosamente, tiempo después en la iglesia que estaba junto a la casa de Mariana, dentro de un colegio, se trajo el cadáver embalsamado de Maximiliano. Era al efecto gobernador José Vaz, quien después de una visita a medianoche y con mucho sigilo, en la que asistieron Juárez y Lerdo de Tejada, decidió que era menester tirar esta capilla para evitar que personas adictas al imperio y a criticar al gobierno de Juárez la siguieran llamando la Capilla del Mártir. Acompañado de una cuadrilla de gentes, una noche casi demolió la capilla y luego le prendió fuego a todo con aguarrás. El incendio se propagó rápidamente y terminó también con la casa que ocupara Mariana de Añorbe. De la casona no queda nada, ni del colegio de jesuitas. Lo que quedó se demolió durante el gobierno de Porfirio Díaz para construir ahí la dirección de correos.